Hola, mi nombre es Sebastián Valderrama de la Universidad Yacambú, número de expediente 3201-00024 y hoy voy a exponer acerca del Estado de Derecho, sus principios y supuestos. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad, incluidos aquellos en el gobierno, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. Sus principios son los siguientes. Número 1. El principio de sujeción o imperio de la ley. El poder está sometido a normas jurídicas preestablecidas. En este tipo de organización, las personas obedecen a los principios y a las leyes antes que a los funcionarios. Es el gobierno de las leyes, no de las personas. Tampoco es el gobierno de los jueces o de las autoridades. El poder político solo puede expresarse a través de actos sometidos a las reglas, que no dependen únicamente del propio poder. Los gobernantes y los legisladores son esclavos de las leyes, para evitar que los ciudadanos sean esclavos de los poderosos. Ninguna función está exenta de cumplir la Constitución y la ley. Cualquier afectación a este principio o a la superposición de actos de poder indica que el Estado de Derecho ya no rige, porque en tal sistema los gobernantes son simples ejecutores de las normas, y porque incluso su reforma está sometida a procedimientos legales, sin que tal reforma quede librada a la voluntad o ideología de quien ejerce el poder. Principio número 2. El principio de limitación. En el Estado de Derecho se ejerce un poder limitado, circunscrito por las leyes. No hay poderes absolutos o totales. Ese concepto es contrario al sistema. El principio de sujeción se concreta en el de limitación. Las potestades públicas son regladas y muy excepcionalmente discrecionales. Incluso la discrecionalidad, esto es la opción de que el gobierno elija entre varias alternativas, opera exclusivamente entre las posibilidades que marcan la ley. No hay discrecionalidad absoluta o abierta. Ni siquiera el legislador puede obrar sin reglas. Sus grandes reglas están contenidas en la Constitución. El principio de legalidad es precepto básico según el cual desde el poder solo se puede hacer aquello que está expresamente mandado por la Constitución o la ley. Es lo que podría llamarse el principio de atribución de potestades, lo que significa que los gobernantes y los funcionarios no tienen en realidad derechos en el sentido filosófico y civil del término, porque los derechos inmanentes solo corresponden a los seres humanos. Los mandatarios y los asambleístas tienen facultades transitorias revocables y condicionadas, derivadas de una norma legal que les atribuye o asigna tal poder. Esas facultades no pueden lesionar jamás los derechos fundamentales. Las facultades de la autoridad y del legislador se subordinan a los derechos de las personas. Número 4. El principio de motivación. El Estado de Derecho prohíbe la arbitrariedad, más aún la sanciona. De allí que los poderes públicos, cuando expiden cualquier acto, llámese ley, reglamento, acto administrativo o sentencia, están obligados a motivar la decisión basándola en normas preestablecidas, consecuencia del principio de legalidad propio de derecho público. La falta de motivación resta eficiencia a los actos de poder, les quita legalidad y legitimidad. La motivación real de los actos está asociada con la legitimidad, y esto es lo contrario al arbitrario o voluntad libre del gobernante o legislador. El principio de responsabilidad. Todos los principios anteriores se articulan y se concretan en la responsabilidad política y administrativa del Estado y de los funcionarios y magistrados, quienes deben asumir y reparar las consecuencias de sus actos cuando se adoptan violado la Constitución o la ley, o afectado los derechos de los ciudadanos. Este es un fundamento de la responsabilidad objetiva del Estado y de la responsabilidad política, de la que derivan los mecanismos institucionales y legales de rendición de cuentas ante órganos independientes de poder que rinde cuentas. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica es el elemento inspirador del Estado de Derecho. Es su razón de ser. Supone primero que los ciudadanos sepan que los derechos están protegidos y los delitos previstos legalmente y de antemano. Por otro lado, se asegura un mínimo de estabilidad en las reglas del juego admitidas por la sociedad. La seguridad jurídica es el hilo conductor de los demás principios del Estado de Derecho y es uno de los derechos fundamentales de las personas. Número 7. División de las funciones del Estado.
La idea de la Constitución y del Estado de Derecho nació en contra del monopolio y de la concentración del Estado de poder político. Estado de Derecho significa poder fraccionado, controlado, responsable y esencialmente limitado. La concentración del poder es la negación del Estado de Derecho. El poder concentrado es siempre arbitrario. Arbitrario significa obras exclusivamente según la voluntad y planes del poderoso. El puro arbitrio es lo opuesto al derecho que impone las reglas y las conductas al poder. La división de funciones del Estado, sus limitaciones y responsabilidades no son temas accidentales de las constituciones. Son asunto conceptual y relativo de la naturaleza misma del Estado de Derecho. La concentración del poder en cualquier órgano es contraria al Estado de Derecho, incluso si esa decisión tiene origen en una decisión del pueblo. No todas las decisiones del pueblo son necesariamente legítimas, ni ajustadas al derecho, porque el pueblo está sometido a la Constitución y a sus decisiones también están limitadas y condicionadas por los derechos fundamentales y los principios y valores. El pueblo puede violar el Estado de Derecho, sí. En tal caso, sus decisiones son ilegítimas. La impugnabilidad de los actos de poder. Como expresión concreta de la limitación y del sometimiento a la Constitución y a la ley, en el Estado de Derecho todos los actos de poder son susceptibles de impugnación, ya sea que provenga del legislador, ya del ejecutivo, ya de los jueces. No hay excepción alguna ni factor de poder exento de esta regla. Todos los actos de poder son impugnables, y en la vía administrativa, judicial y constitucional. Y por último, la independencia judicial, principio fundamental que debe estar incorporado al ordenamiento jurídico y que debe ser practicado efectivamente por los gobernantes e instituciones. Es la independencia judicial respecto a los demás poderes o funciones y de los factores de poder. Ninguno de los principios y preceptos del Estado de Derecho pueden ser eficaces si los jueces dependen del Ejecutivo, si sobre ellos existe inducción política de la conducta, amenaza real o presunta de destitución, propaganda o esquemas subliminales que condicionen las actuaciones de los tribunales, que deben ser independientes incluso de los proyectos gubernamentales.